celebración del Día Mundial del Turismo acá en Calabozo, en compañía de dos grandes historiadores de nuestra ciudad. ¿Pudieran contarnos ustedes un poquito de la importancia a nivel histórico de Calabozo para el turismo? ¿Qué pudiera explotar Calabozo a nivel turístico? Bueno, mira, buenos días. Mi nombre es Ubaldo Ruiz, profesor de la Universidad Rómulo Gallego en la Escuela de Historia. Mira, Calabozo tiene un enorme potencial desde el punto de vista histórico porque, como ya es común decir, la gente sabe que Calabozo tiene el centro histórico más extenso de Venezuela, y eso en sí mismo es un gran valor porque es una ventaja comparativa que tiene Calabozo con las demás ciudades de Venezuela. Además de eso, dentro de esa zona de valor histórico hay una cantidad de edificaciones que aparte cada una tiene su propio valor. Por ejemplo, la casa natal del poeta Francisco Lazo Martí, que es uno de los grandes poetas venezolanos de todos los tiempos. Esa casa fue convertida en monumento histórico desde el año 1976. También podemos mencionar las iglesias de Calabozo. Calabozo tiene una variedad de iglesias antiguas, tres de las cuales tienen origen colonial, que es la Catedral de Todos los Santos de Calabozo, que fue inaugurada en 1790, la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, que fue construida entre 1797 y 1804, y la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, que fue construida entre 1797 y fue inaugurada en 1845. O sea, fue terminada su construcción, pero entró en funcionamiento en 1846. Entonces son edificaciones que en sí mismas, por ese pasado histórico, tienen un gran valor, pero además de eso tienen un gran valor arquitectónico. Por ejemplo, para que lo sepa todo el mundo, lo sepa la gente de Calabozo y le dé valor a lo que tenemos aquí. La Catedral de Todos los Santos de Calabozo tiene, según la gente que sabe, por ejemplo, el profesor Graciano Gasparini, profesor de la Universidad Central de Venezuela, el mayor conocedor de la arquitectura colonial de este país, llegó a declarar en algunos de sus libros, por ejemplo, un libro llamado Templos Coloniales de Venezuela, que la fachada de la Catedral de Calabozo es la fachada barroca más compleja e interesante de todas las fachadas barrocas que existen en Venezuela. Imagínense todo el valor que tiene eso. Igualmente, la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes tiene una fachada barroca también valorada por el mismo Graciano Gasparini. En cuanto a la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, tiene una fachada neoclásica. Como esa iglesia fue inaugurada, fue puesta en funcionamiento en el año de 1846, cuando el neoclasicismo no había llegado aún a Venezuela, nosotros estamos en presencia de uno de los ejemplos más remotos del arte neoclásico en el país. Quizás sea la edificación neoclásica más antigua de Venezuela. Si uno hace una comparación de la fachada de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen de Calabozo con la iglesia de Santa Teresa de Caracas, que es uno de los grandes íconos neoclásicos de Venezuela, notará que parece que están calcadas. Con la gran diferencia de que la iglesia de Caracas, la iglesia de Santa Teresa de Caracas, donde está el Nazareno de San Pablo, esa iglesia tiene mucho menos años que la nuestra, porque esa fue inaugurada por Guzmán Blanco en los años 70 de 1800. Tiene como 30 años más nueva que la nuestra. Ese es el valor. Y así nosotros podíamos enumerar una cantidad de edificaciones. Mire, la Casa de la Cultura, una edificación que viene del principio del siglo XIX, pero ella albergó a una gran cantidad de instituciones educativas, entre ellas el Colegio Federal de primera categoría, que fue la primera institución de carácter universitario que existió en los llanos venezolanos. Eso le da un enorme valor histórico a esa edificación, y así pues podemos seguir durante mucho rato. Profesor, esto en la parte, lo que tiene que ver la parte arquitectónica, pero tenemos en Calabozo también participación de grandes calaboceños o incluso gente que vivió aquí en Calabozo, que también le da una importancia, como el caso de José Tomás Jove, que estuvo parte. ¿Qué otros personajes también pudiéramos recordar? Claro, mira, aquí tenemos, por ejemplo, cuando dice José Tomás Jove le da un valor a Calabozo no solamente desde el punto de vista venezolano, sino incluso exterior, porque mucha gente que viene de España pudiera venir a Calabozo interesada en cuál era la casa de José Tomás Jove, la casa que todavía existe, que está muy cerca de aquí, a una cuadra. Pero aquí tenemos la escuela, el Grupo América, el tradicional Grupo América del nuestro calaboceño. En esta esquina que estamos viendo aquí existió más o menos a la media cuadra que existió el cuartel y cárcel de Calabozo desde el siglo XVIII hasta 1946. Ahí estuvieron presos una cantidad de gente. Por ejemplo, ahí estuvo preso el famoso
el famoso bandido Guardahumo, estuvo preso ahí, de ahí lo sacaron y lo ejecutaron aquí en esta plaza, lo ahorcaron en esta plaza. Ahí estuvo preso también Boves, de ahí lo rescataron. Ahí estuvo preso también uno de los grandes próceres venezolanos, que fue José Rafael Revenga, que fue secretario del Libertador y fue canciller de la Gran Colombia. Estuvo preso también en ese lugar. Y así numerosos casos. La casa Juana María, que está allá, fue la casa habitada por el general José Antonio Páez, por decirle algo. La casa donde funciona el Consejo Municipal, ahí en la carrera 10 con calle 5, esa casa fue habitada por el Libertador Simón Bolívar cuando le tocó pernoctar en Calabozo. Y así muchos personajes. Ya hablamos, por ejemplo, de la casa de la Somartí. Ahí esta casa que vemos ahí en la esquina, que está deformada, pero que todavía existe. Ahí vivió y murió un patriota que no era calaboceño, pero se asumía como calaboceño, que fue Miguel Palacio Fajardo, que fue un principal protagonista de los acontecimientos de 1848 en el Congreso Nacional, que es un gran acontecimiento del país. Pues él vivió en ese lugar y ahí está una placa conmemorativa de eso. También podemos mencionar una cantidad de personajes, el gran escritor Daniel Mendoza, que tuvo su casa aquí en la calle 3 con carrera 12, ahí frente a la biblioteca, la propia biblioteca pública, que fue la casa de José Ramón García, la casa de habitación. Esa casa sirvió de sede para la gobernación del estado Guárico cuando Calabozo era capital de Guárico, por decir algo. Y así pues podemos seguir enumerando muchísimos personajes y muchísimos acontecimientos que se dieron lugar en Calabozo. Bueno, entonces Calabozo, epicentro de muchos acontecimientos históricos y bueno, mucho potencial que explotar a nivel del turismo. Agradecido con usted, profesor Gracias, Ubaldo Ruiz, historiador de nuestra ciudad de Calabozo. Bueno, encantado. Gracias. Seguimos aquí en el Día Mundial del Turismo en Calabozo. Salud.